Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En la vida va a haber circunstancias que ocurran de las cuales son difíciles de entender. Y en la Biblia, cuando leemos, hay circunstancias de la vida, asuntos que sucedieron, que son difíciles para nuestra percepción y nuestro entendimiento, especialmente cuando lo aplicamos en la forma actual, como nosotros pensamos y de la manera que la sociedad ha cambiado las cosas. Sin embargo, los principios de Dios son estables, son únicos, son constantes y son a través de todos los tiempos. Eso no quita que haya dificultad al entendimiento humano. Esta es la circunstancia que hoy vamos a tratar en este día. Y recordando algunas de las cosas es Isaac, el hijo de la promesa, ya había nacido. Llegó a casa la alegría, la promesa, la vida y el cumplimiento de Dios y la obediencia de sus padres. Estaba todo en orden delante de Dios. Y debemos de recordar que había otra persona que también era hijo. Esta persona se llama, y recordemos, Ismael. Ismael, fruto, según el capítulo 16 del libro de Génesis, de una relación extramarital, ya que Sara había dado a su sierva Agar como mujer a Abraham, y él la tomó, y de esa relación extramarital nació Ismael. Pero este Ismael, cuando aún estaba en el vientre de su madre, y Agar huía de la presencia de Sara, el mismo ángel de Jehová se le apareció, estando huyendo, y le prometió primero le pidió que volviera de donde estaba huyendo, que volviera al lugar de donde tenía que estar, bajo la autoridad de Sara, en la tienda de Abraham, y que se quedara ahí, y que él iba a bendecir a Ismael, que lo iba a convertir en una gran nación. Habían pasado los años, porque Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años, y después de guardar 14 años de silencio, a la edad de 99 años, le prometió Dios a Abraham que le daría hijo con Sara. Y según el tiempo de la vida, Isaac nació. Pero Ismael estaba ahí. Cuando nació Isaac, según los años, Ismael tenía 14 años. Así es que nosotros podemos entender que el cambio para Ismael fue un cambio bastante fuerte. La Biblia no lo nombra así, pero entendemos por la humanidad, por cómo somos nosotros los seres humanos, que para Ismael fue un cambio bastante radical, ya que Ismael era el centro de atención de todos, aún de Sara. ¿Por qué? Porque Sara lo había pedido para criarlo como si fuera su hijo. Pues de alguna forma Ismael era especial. Aparte, tenía la promesa de que iba a ser bendecido por Dios. Y Abraham lo amaba. Pero ocurrió algo que es el asunto que nosotros vamos a tratar hoy. La promesa de Dios ahí está. Ismael iba a ser bendecido, pero era una promesa de bendición, mientras que Isaac era el hijo de la promesa, lo cual son dos cosas totalmente distintas. Es el hijo de la promesa, de la descendencia
de bendición para toda la raza humana. Y esa única promesa se dio en Isaac. Así es que, después de esta introducción, bienvenidos a Vida en la Verdad. Y hoy continuamos en el capítulo 21 del libro de Génesis, en el versículo 8. ¿Por qué? Porque nació Isaac, que fue el video que miramos anteriormente, y siendo bebé, pues la alegría, el cuidado de todos, y el niño crecía y era amamantado, alimentado por su madre. Pero llegó el día que, según la costumbre de los judíos de ese tiempo, Isaac iba a ser destetado, o, dicho de otra manera, iba a dejar de mamar. Se oye un poco extraño en nuestros tiempos decir eso, pero es lo correcto. Iba a dejar de comer del pecho de su madre. Y ellos tenían por tradición, pues, hacer una gran fiesta en ese día. Y el versículo 8 dice, estoy leyendo en la versión Reina Valera, y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Los maestros de la Biblia, rabinos y otros teólogos, según las investigaciones, se considera que eran destetados entre 4 y 6 años, aproximadamente. 5 o 6 años en ese periodo. Pero normalmente entendemos que, siendo hijo único, pues se considera que lo amamantaron hasta el máximo, lo cual sería aproximadamente 6 años. Y en aquel día que fue destetado, hubo una gran fiesta que marcaba la diferencia de la vida de Isaac, que entraba en otra etapa, entraba en la etapa de aprendizaje de otras cosas, y la Biblia narra lo que ocurrió después de ese día, porque el versículo 9 nos dice que Sara miró algo, y dice así, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, hablando de Ismael, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Observa, Ismael se burlaba de Isaac. Si nosotros comprendemos, esto no era un juego de niños. Ismael no es un niño ya. La Biblia le llama muchacho, pero Ismael, si Isaac ya tiene 6 años, aproximadamente, y se cree que así es, e Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, pues Ismael tenía 20 años entonces cuando destetaron a Isaac. Realmente es un joven. Y en cualquier época, si se mira a un joven de 20 años que se burla de un niño de 6 años, hay algo que no es correcto como principio fundamental. Ahora, todos hemos hecho broma de un niño en alguna ocasión por alguna razón de curiosidad o por algo humorístico que ocurrió. Pero aquí este no es el caso y necesitamos observar las palabras que aquí están porque nos indican cuál era la situación. Primero, miramos la edad. 20 años, 6 años. Bastante considerable. Pero hay otra palabra al leer el versículo 9. Lo que Sara vio que Ismael, o sea, el hijo de
Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, la frase que sigue es, se burlaba de su hijo Isaac. De la forma gramatical que está escrita ahí donde dice se burlaba, no dice que nada más fue una vez. Si fuese nada más una vez, la traducción sería se burló. Como alguien que hizo una cosa en alguna ocasión y quedó en el pasado, se burló. Si dijera así, diría aquel día de la fiesta, pues se burló. Pero como dice se burlaba, significa que era algo continuo. Era algo como que ocurría todos los días. Por eso está esa frase así, lo cual significa que lo ridiculizaba y lo despreciaba. Y podemos entender en nuestra humanidad, que el efecto del nacimiento de Isaac a Ismael fue bastante radical, el cambio que sufrió Ismael. Porque mucha atención que se le daba a él, ahora se le daba a Isaac. Por lógica, en una familia, el niño más pequeño tiene más atención. Otra de las cosas que podemos observar aquí es de que nunca se indica que Agar haya hecho algo para que Ismael no lo hiciera. Por cuanto se pronuncia primero a ella y luego se pronuncia el hijo de ella, por lo cual eso indica que Agar era responsable también. Ahora, lo que va a ocurrir después para nosotros es algo muy difícil de entender, pero necesitamos hacer algo en cada acto que nosotros leemos en la Biblia. Es, ¿qué determinación tiene Dios? ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Y qué es lo que ordena Dios? Y tomando lo que sabemos de Dios, que sabemos que es perfecto y santo y su voluntad es buena y que sus juicios son justos. Él no hace maldad ni la provoca, ni es su propósito. Puede mirarse al ojo humano así a la ligera, una forma que no entendemos, mas sin embargo, nunca será algo equivocado o errado o malo, mucho menos de lo que viene de Dios y de lo que determina de Dios. Siempre necesitamos mirar qué posición Dios toma en aquella condición, en aquel asunto. ¿Por qué? Porque Sara le hace una petición o casi le pone una orden, por así decirlo, aunque Sara respetaba a Abraham, cuando ella necesitaba algo, pues se lo decía con cierta fuerza, como lo hacen las mujeres. Y el versículo 10 dice, por tanto dijo, hablando de Sara, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Bueno, esta fue la reacción de Sara al mirar que de continuo Ismael se burlaba de Isaac, siendo un niño, y que Agar no hacía nada por corregir, y tampoco Abraham. Porque recuerden que Abraham es el padre. Son cosas que ocurren en familias. Y aquí había una situación, pues digamos, difícil, porque había, en el pasado existía una interacción o una relación extramarital
Y Ismael era fruto de eso, de esa relación, y ahora se enfrentaban esas circunstancias porque pues eran de diferentes madres, tenían diferentes edades y todo había cambiado cuando llegó Isaac. Entonces, Sara le pide esto a que haga a Abraham. Abraham, cuando escucha la noticia, nos dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea que Abraham amaba a Ismael y no le agradó para nada lo que le pidió a Sara. Porque cuando la palabra que está escrita ahí y dice echa fuera a la sierva junto con su hijo porque no va a heredar junto con mi hijo, pues la palabra echar significa, si es necesario, sácalos a empujones. La palabra echar es una palabra fuerte, podría ser hasta arrastrar. O sea, esto indica la determinación de Sara para que se hiciera aquello, porque no estaba dispuesta a mirar de qué manera se ridiculizaba y se despreciaba a su hijo Isaac. Y determina, ni va a heredar junto con mi hijo Isaac. Y a Abraham no le agradó aquella situación. Pero era uno de los sufrimientos por causa de que había ocurrido algo equivocado en el pasado. Así es que uno puede ser perdonado, pero hay causas y efectos en el mundo en que vivimos. Y esto era una causa y un efecto. Aunque Abraham se arrepintió y ya había sido perdonado, ahora tenía estas circunstancias en su vida. Pero entonces, dentro de ese dolor de Abraham, dentro de esa petición de Sara tan difícil y dentro de esa situación desagradable de burla de Ismael a Isaac y aún lo que iba a sufrir Agar, pues conocemos el pasado donde Dios prometió que Ismael iba a ser bendecido. Y Dios siempre cumple sus promesas, siempre las cumple. Así es que en el 12 entra en este cuadro familiar Dios mismo para hablar con Abraham, porque Abraham luchaba consigo mismo. ¿Cómo podría él dejar ir de esa manera a Ismael y Agar? Era su hijo. De hecho, él mismo le había pedido a Dios que lo bendijera. Y Dios le había dicho que sí. Ahora se encontraba en esta circunstancia, pero Dios siempre hace las cosas con un propósito definido. Pero que no se nos olvide que Ismael tiene 20 años y que esa edad va a venir a ser muy importante, debo de decirlo, en toda la Biblia, porque hay un momento donde se habla de los 20 años. Aquí todavía no, pero Dios, que es quien va a entrar en escena, siempre está, pero ahora se va a hacer patente, va a hablar con Abraham, pues él ya sabe que Ismael es responsable. Y dice en el versículo 2, entonces dijo Dios a Abraham. ¿Qué le dijo? Observen lo primero. No te parezca grave a causa del muchacho. Abraham, estás súper preocupado por tu hijo Ismael. Pero no es tan grave, Abraham, como tú piensas. Lo está diciendo Dios. Porque la percepción humana es difícil hacer aquello. Pero delante de Dios hay un propósito. Y hay que entenderlo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho
y de tu sierva, o sea, hablando de Agar, en todo lo que te dijere Sara. Observa, Dios mismo le dice, en esta ocasión, Abraham, vamos a respetar lo que dice Sara. ¿No te parezca grave? No tengas grave preocupación ni por el muchacho Ismael, ni por Agar. Por supuesto, Dios ya conoce su pasado. Hay promesas para Ismael y para Agar. Y ya conoce el futuro. Dios no tiene problema por eso. Y el mismo Dios justo le está diciendo a Abraham que no le parezca grave lo que está pidiendo en todo lo que pidiera Sara. Y le dice, oye su voz. La palabra oye dice, escucha con atención lo que ella dice. ¿Y qué había dicho Sara? Le había dicho, esta sierva no ha de heredar, el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. Y acá Dios le va a repetir esa frase. Dice, oye su voz. Oye, repito, significa escuchar con atención, con inteligencia. Y mismo Dios le dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, es el momento de que te enfoques en la crianza de Isaac. Es el momento donde tú inviertas tiempo en Isaac. Es el momento donde Isaac entra en una etapa donde tú, Abraham, le va a poner el conocimiento de las promesas y el conocimiento de quién es Dios a Isaac. Y dice en el versículo 13, e inmediatamente después de que le dice eso, le dice, y también del hijo de la sierva haré una nación. Primero le dice, no te preocupes, hay una promesa anterior. Ahora se lo repite. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Yo ya sé que es tu hijo, Abraham. Yo le di vida a ese muchacho. Dios había declarado la bendición, la promesa antigua cuando estaba en el vientre de su madre. Y ahora iba a llegar el momento de establecer y llevar a cabo también esas promesas, Dios. Y entonces Dios se está moviendo al ritmo de que va a llevar a Agar y a Ismael a los límites con el propósito que conozcan quién es Él, quién es Dios. Eso es importante, porque hay una promesa y Dios quiere llevarla a cabo en la vida de Ismael también. Y Dios le dice a Abraham, tú no te preocupes, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a hacer una gran nación. Es Dios el que lo está diciendo. Ahora, en el 14, una vez que ya Dios dialogó con Abraham, junto y con su dolor humano que tiene Abraham, en el 14 dice que entonces Abraham se levantó muy de mañana. Observen, yo pienso, hago un paréntesis, yo creo que no pudo dormir en toda la noche. Pero él se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, un área desértica. Después de que Dios dialogó con Abraham, Abraham entró en una decisión difícil, pero una decisión donde mismo Dios estaba de acuerdo. Y que parece al ojo humano, repito, algo terrible. ¿Cómo vas a despedir a un hijo con su mamá?
con un poco de pan y un poco de agua. Es algo considerado en nuestra humanidad injusto. Pero nadie observamos que es mismo Dios quien dice, yo lo voy a bendecir, tú no te preocupes. Y Dios los lleva hasta el límite. ¿A quién? A Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarse a Agar y a Ismael con un propósito. Y es que el propósito de Dios es siempre mostrarse a las personas. Y si Agar y Ismael necesitaban apropiarse también de la promesa que Dios ya les había hecho, conocida por lo que ya estudiamos desde el capítulo 16. Entonces, anduvieron errantes, y el 15 dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Por qué sabemos que Dios los llevó hasta el último? Porque Dios pudo haberlos llevado a otro lugar más cercano, sin andar tan errante, y que no se les acabara el agua, y que no se les acabara el pan. Dios pudo haber hecho eso. Pero todo era un propósito que podemos mirar, y Dios mismo se espera que se les acabe todo. Esto, mis amados hermanos, no es una casualidad, ni un descuido de la historia, ni una desgracia para ellos. Al contrario, cuando Dios dice, déjalos ir de esta manera, todo lo que te diga Sara, yo me encargo, es porque Dios quiere cumplir la promesa y que ellos entiendan quién es Dios, y mismo Dios deja que se les acabe el agua, que se les acabe el pan, y que entren en cierto momento de desesperación, por así decirlo, humana. Y entonces Dios se muestra con toda su gloria, porque lo que hace Dios es dejarlos sin nada para que ellos miren su gloria y cómo cumple la promesa, y que no les quede nada para que no tengan un mérito humano y decir, yo llevaba esto. ¿Qué hizo Agar cuando se acabó el agua? Dice el 16, el 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Es un muchacho de 20 años. Lo cual podemos notar que en una tremenda desesperación humana por la necesidad, pues el muchacho se queda en un arbusto. Porque miramos que él puede hablar, puede llorar, lo vamos a mirar en un momento, pero no es un bebé, es un muchacho, un joven de 20 años. ¿Y ella qué hizo? Dice, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, escuchen la desesperación, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿A quién lloró? ¿A quién clamó? ¿A quién alzó su voz? Bueno, podría ser a su mamá. Pero podría ser a Dios también. Porque es Dios el que entonces dialoga con ellos. ¿Por qué? Porque era el momento exacto. Si Ismael iba a ser bendecido y poseedor de la promesa de bendición, Ismael necesitaba conocer que Dios hace vivir de la nada, que ellos también dependían de Dios y no dependían de otras personas, que lo que había ocurrido era únicamente con el propósito de que ellos se apropiaran de la bendición que había sido prometida a ellos. Porque Dios cumple, siempre cumple. Ahora, Ismael, sabemos por palabra de Dios que él no era, por la condición de su nacimiento, por como Dios había dado la promesa, no era el hijo de la promesa.
pero sí era un hijo que iba a ser bendecido y esa era la promesa de Dios, bendición para él. Los lleva hasta este momento en una plena desesperación y entonces Ismael se le olvida de dónde, realmente hasta quién es en su desesperación y clama y llora a Ismael. ¿Y qué ocurrió cuando él llora? Porque se quería mostrar a Ismael. En ninguna parte de la Biblia se nombra que Ismael tuviera conocimiento de Dios o tuviera una relación con Dios. Nada más era una promesa de bendición para él, pero estaba en el vientre de su madre. Ahora era Ismael el que lloraba a la edad de 20 años. ¿Quién oyó? El 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Quién oyó? Dios. Porque allí lo llevó Dios. Para que clamara de tal manera que Dios le pudiera decir, aquí estoy. ¿Y qué pasó? Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Observa, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Cuando le dice, ¿qué tienes, Agar? Prácticamente le está diciendo, ¿no te acuerdas de lo que te dije? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo abandonas? ¡Ey! Agar, ¿qué pasa? Y lo primero que le dice después de la pregunta es, no temas. No hay nada que temer, Agar. No hay nada por qué tengas miedo. Aquí no hay muerte. A través de este momento donde todo se acaba humanamente, entra Dios y hay vida. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Por qué? Porque hasta ahí donde está, Dios los había llevado. Repito, a las limitaciones humanas. Porque iba a bendecirlos, pero les iba a enseñar que las bendiciones vienen de Dios, única y exclusivamente de Dios. Que la herencia aquella que era de Abraham y para Isaac, era para una descendencia, era para un propósito especial, que Agar e Ismael tenían su bendición especial de Dios, porque cada persona tiene su bendición especial. Y le dice el ángel de Dios a Agar en el versículo 18, levántate, alza al muchacho. Levántate porque estaba Agar caída físicamente, moralmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque quizás, digo la palabra quizás, estoy yo poniendo un comentario, quizás estaba dudando de que Dios fuera a cumplir lo que se le había prometido cuando también andaba en un desierto y embarazada, huyendo de Sara. Pero ¿qué le dice? Levántate. Pero no nada más te levantes tú. Alza al muchacho. Levanta al muchacho. Y sosténlo con tu mano. Haz algo tú como madre. Porque yo haré de él una gran nación. Y se lo dice. El muchacho está sediento y ella desesperada. Parecía el último momento. Y allí Dios les muestra quién es Él. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en la escena de este asunto, Él toma el control, Él quiere cumplir un propósito, pero le quita todo lo humanamente posible de fuerza a ellos para que toda la gloria sea únicamente para Él, con el propósito de que Ismael y Agar le sirvan a Él. Porque Él mismo Dios se mostró a ellos. ¿Y qué le dijo? El 19 dice, entonces
Dios le abrió los ojos. ¿Por qué? Porque en su desesperación no miraba. En su desesperación, la ceguera tanta, inclusive hasta físicamente no miraba. ¿Por qué? Porque así estaba de aturdida. En su espiritualidad había olvidado la promesa de bendición. En su físico estaba exageradamente cansada. Y en su situación emocional estaba acabada porque le acababan de echar hacía un tiempo. Entonces Dios, estoy leyendo el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué pasó con ella cuando Dios le abrió los ojos? Y vio y vio una fuente de agua. Si estaba ahí, ella no la había visto. Si Dios hizo que estuviera ahí, pues fue un milagro. Pero sea como sea Dios o sea que estaba ahí, eso deja de importar. Porque Dios puede mover un pozo si Él quiere, o puede hacerlo si Él quiere. Dios hace todas las cosas posibles. Ahora lo importante es que allí había agua para ellos y que Dios le abrió los ojos para que lo mirara. Había una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue un agua tan especial, ¿por qué? Porque esa agua les dio vida, les dio un nuevo amanecer, un nuevo empezar. No era un agua cualquiera, era el agua que Dios indicó que tomaran. ¿Por qué? Porque el versículo 20, ellos siguieron con su vida y el versículo 20 dice, Dios estaba con el muchacho y creció. Dios no lo dejó, Dios lo llevó hasta ahí y lo voy a repetir para mostrarse a él. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. O sea, se desarrolló. Ya el 21 dice, y habitó en el desierto de Parán, que es una parte del Sinaí, y de ahí su gente iba a partir para Arabia, porque sabemos que Arabia, la gente de Arabia, la gran mayoría son ismaelitas o vienen de esa descendencia. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ella era egipcia. Entonces le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí es donde yo quiero hacer un comentario un poco amplio. No puedo definir que haya sido un error que Ismael haya sido casado con una mujer de Egipto. Pero entendemos que Egipto es un lugar muy especial y que pertenece a la descendencia de Cam, de su hijo Misraim. Y aunque Dios se haya mostrado a él y a ella, la historia que vamos a aprender de ellos nos enseña que aún conociendo a Dios y aún siendo bendecidos por Dios, ellos en el futuro se iban a apartar de Dios. Iban a crear su propio asunto religioso. Y también en la actualidad lo tienen. Creen en Abraham, saben que Ismael es su padre, pero ellos han tomado una línea distinta que la descendencia de la promesa que viene de Isaac. Pero eso lo vamos a mirar en el futuro en la Biblia. Y lo podemos mirar en la actualidad también. Pero esto no fue asunto de Dios, porque Dios no quería que ocurriera eso, porque Dios los llevó hasta ese momento para que Él se mostrara a ellos. Y Dios lo hizo. Y Dios cumple que Él se da a conocer a todas las personas. De alguna manera, Dios lo hace. ¿Qué entendemos aquí, mis amados hermanos?
Bueno, mi último comentario para dar los últimos 3 comentarios que normalmente damos es este. Realmente Ismael va a tener encuentros con Isaac ya como adultos en el futuro. Pero bajo la promesa que Dios dio al mundo en Isaac, le era bien a Ismael estar bajo esa cobertura, porque el mismo Dios que tomó a Isaac es el mismo Dios que lo había bendecido a él. Entonces debió de haberse conservado, creyendo y sirviendo al mismo Dios y creer en aquella promesa que Dios había dado a Abraham. ¿Qué aprendemos de esto en el mensaje exegético correcto de la Biblia? Primero, que Dios cumple sus promesas de bendición, como lo cumplió también con Isaac. Segundo, que Dios las va a mantener exactamente como Él dice. Es una enseñanza para nosotros que necesitamos conservarnos dentro de la promesa de Dios, porque Isaac es el hijo de la promesa y no hereda otra persona, sino es a través de la promesa de Dios. Ahora, ¿eso significa que las otras personas no van a ser bendecidas? De ninguna manera, porque Ismael y Agar fueron bendecidos por Dios y Dios se mostró a ellos. ¿Hay cosas difíciles que nosotros debemos de observar con cuidado? Por supuesto que sí. Y sobre todo, cuando miramos lo que hace Dios y lo que Él dice y lo que realmente aconteció. Y las edades de las personas son importantes en muchas de las ocasiones. ¿Qué aprendemos entonces en un principio hermenéutico para el principio actual en el tiempo en que vivimos? Bueno, si Dios dispuso un camino desde que llamó a Abraham, en el cual van a ser benditas todas las familias de la tierra, pues tu familia y la mía debemos de guardarnos en ese camino de descendencia, del cual sabemos ya en la actualidad que vino Cristo, y Cristo es la simiente de bendición para toda familia. Aquí ellos no entendían totalmente eso, pero Dios sí sabía, y así como Dios determinó esta acción, cuando Él entra en escena, porque Él sabe el pasado, el presente lo domina perfectamente. ¿Por qué? Porque conoce también el futuro. Dios no tiene problemas, entonces Él toma decisiones, pero siempre bendice. Debemos entonces de que cuando algún asunto nos parezca un poquito difícil, guardar los principios de Dios. Eso es lo que siempre debemos de hacer. Aunque en algunas apariencias consideremos, oh, parece que no está muy bien esto. Pues así parecía aquí. Pero nosotros debemos de conservar los principios de Dios, la justicia y la misericordia. Siempre. Principios de Dios. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros a nuestros propios hijos los bendecimos bastante con muchas cosas que les presentamos en la vida. Pero en algunas ocasiones necesitamos dejarlos que lleguen hasta un momento donde ellos mismos busquen por sus necesidades quién es Dios y que miren que todas las bendiciones de Dios vienen realmente de Él. Y que los mismos padres, si somos bendecidos por la gracia de Dios. Aquí en esta ocasión Ismael iba a aprender que la bendición venía realmente de Dios, porque ellos estaban en un desierto sin nada, ni aún agua. Y finalmente no creamos a personas que leen la Biblia, la leen a la ligera y no tienen la comprensión y dicen, esto es una injusticia. ¿Por qué? Porque no le ponen atención cuál es el papel
que Dios desempeña, estoy utilizando un lenguaje humano, pero cuál es la disposición eterna de Dios con relación a aquello y los principios que se ejercen. Y distorsionan un mensaje que tiene un propósito bien definido en la Biblia. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros podemos comprender esto, nosotros vamos a mirarnos los asuntos de la vida desde un punto de vista diferente. Así es que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Invita a otros y tú vas a mirar que Dios realmente siempre tiene la razón. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.